Un hermano cubano me manda este comentario y me pregunta en privado cuál es mi opinión respecto al embargo, porque los cubanos de un lado y de otro tienen diferentes opiniones. Yo le voy a dar mi opinión, que es muy cercana a la realidad, porque si hubo una persona que luchó por el levantamiento del embargo en esta ciudad de Miami, fui yo, hasta que traté de aprender respecto al embargo. Y te explico. El embargo empieza en 1957-58 por el presidente Eisenhower contra Batista. Fue un embargo de armas, por lo que estaba haciendo Batista en contra de los rebeldes. Después llega Fidel al poder, triunfa la revolución y Fidel empieza a expropiar las propiedades norteamericanas y ese embargo se convierte en un embargo económico, donde le prohíbe al gobierno cubano, escucha esta parte que es la parte más fundamental, hacer negocios de cualquier tipo con el gobierno y con las empresas norteamericanas. Pero recuerda, gobierno. Pero ¿qué pasó? Que ese gobierno cubano se apoderó de todas las instituciones, se apoderó de todos los negocios, se apoderó de todo y le prohibió al pueblo cubano crear a sus propias empresas para, como empresarios privados, pudieran negociar con empresarios privados en los Estados Unidos. Eso nunca ha estado limitado. Quien limitó que los empresarios privados cubanos pudieran negociar con los empresarios privados en Estados Unidos fue el gobierno, el régimen, la dictadura. Cosa que hasta hace 60 años no se podía hacer. Por eso es que usted ve que en los últimos tiempos existen las MIPYMES, que son pequeñas empresas privadas que ya sí pueden traer productos de otras partes del mundo y hasta de Estados Unidos. Por eso es que tú ves que hoy en día hay carros que han traído de Estados Unidos porque el embargo nunca le prohibió al pueblo cubano negociar con los Estados Unidos. Quien tiene prohibido totalmente negociar con una empresa, con el gobierno, con lo que sea, son las instituciones del gobierno. ¿Qué son las instituciones del gobierno? El Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de la Construcción, el Ministerio, todos esos ministerios, que son organizaciones del gobierno, no pueden negociar ni comprar nada que tenga como mínimo un 10% de productos norteamericanos. Hay una pequeña excepción que se hizo por allá por el año 2015, no, más. Por los años 90, creo que fue bajo la presidencia de Bush, por la presidencia de Bush, donde hubo un huracán en Cuba que fue un desastre y se le permite comprar ciertos productos, comidas, medicinas, algunos materiales, algunas pequeñas cosas, pero tiene que pagarlo cash. ¿Sabes? Tiene que pagarlo cash. ¿Sabes? Contante y sonante. Como cuando tú vas a la bodega que tienes que pagarlo así. La cantidad que sea y aparte tiene controles. Eso es lo que se ha permitido, creo que a partir de los años 90, y es lo que tú ves que si compran pollo, que si compran algunos granos, que si compran algunos materia prima, pero fue por ¿cómo pudiéramos decir? Un decreto presidencial que se ha permitido. Me imagino que hace poco tú escuchaste la noticia de que Donald Trump había afirmado que por un año más, porque como es un decreto presidencial, todos los años hay que volverlo a firmar para permitirlo. Si Donald Trump no hubiera querido firmarlo, se acababa y la dictadura cubana, el régimen cubano, el gobierno cubano no hubiera podido comprar más pollo y todas las cosas que compra en Estados Unidos. Pero los empresarios privados, los dueños de MIPYME, nunca se le prohibió, o a los empresarios, que pudieran comprar en Estados Unidos. Quien prohibió eso por los últimos 60 años fue el gobierno cubano, porque ellos querían tener el control de la sociedad. Querían ser ellos el papá que te daba la comida, que tú te abastecías de la bodega, y todo ello, para que tú seas un ser dependiente de ese gobierno. No hubiera, como pasa en ninguna parte del mundo, excepto 2 o 3 países, como Corea del Norte y eso,
donde el gobierno es quien se dedica a darle la comida al pueblo. En ninguna parte del mundo eso existe. Todo eso es privado. Una bodeguita privada, un mercadito privado, una tienda privada, que son los que compran arroz, frijol y hacen su pequeña bodeguita o su gran supermercado. Eso es en todas partes del mundo. En ninguna parte del mundo el gobierno se dedica a alimentar al pueblo. El gobierno no se puede meter en eso. Pero en Cuba sí lo hizo porque era una forma de control social. Pero sí, el embargo existe y se destinan millones de dólares todos los años. Es porque es una ley que se codificó en el año 94, después del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, porque también el embargo era un decreto presidencial. Pero en el año 94 se convirtió en una ley codificada, que como único, escuchen esto, como único se puede eliminar es cumpliendo ciertos requisitos. Yo no me lo sé todo, pero te puedo decir los más conocidos. Libertad de expresión, prensa libre, que no haya preso político, que no haya ningún Castro en el poder y varios más. Por eso yo hace mucho tiempo, a partir de que entendí que era más fácil tumbar la dictadura que levantar el embargo. Porque para levantar el embargo no se puede hacer, está codificado. Tienen que pasar ciertas cosas que una persona que no me acuerdo el nombre ahora diga, oye, sí, ya se cumplieron todas esas cosas, se puede llevar al Congreso a una votación y si el Congreso de los Estados Unidos decide que sí, se levanta el embargo. Pero tienen que pasar todas esas cosas. Si no pasan esas cosas, jamás y nunca. Por eso es que tú ves que todos los años 180 y pico de países vota por levantamiento del embargo, pero es por gusto. Es por gusto. Eso no va a ningún lugar. Eso solamente es prensa. Eso es prensa nada más. Por eso yo, a partir de que entendí, yo vengo diciendo, es más fácil tumbar la dictadura, porque tumbando la dictadura se acaba el embargo. O se empieza el proceso para levantar el embargo. Porque no hay de otra, no hay de otra. Toda esa bobería de que levanten el embargo y el embargo, quiten el embargo, eso es por gusto, eso es pérdida de tiempo, eso no va a llevar a ningún lugar, porque en primer lugar al gobierno norteamericano y al pueblo norteamericano, en su gran mayoría, le importa un bledo lo que le pase al pueblo cubano. Si el pueblo cubano, como ahora mismo, se está muriendo de chikungunya, chacangaña, chacanchunchu, ¿y a quién le importa? ¿A quién le importa? Ni a los mismos gobernantes de Cuba le importa. Entonces, ¿por qué usted cree que le va a importar a los congresistas norteamericanos, a los senadores norteamericanos? Vuelvo y repito, el embargo existe, es una ley codificada que no se va a quitar, puede venir mañana un gobierno y flexibilizar ciertas cosas, pero va a estar el embargo ahí. Es más, el embargo va a ser una espada de Damocles que va a perjudicar a Cuba por mucho tiempo. Porque si por alguna casualidad los congresistas norteamericanos, mañana se cayó la dictadura, todo se acabó, dicen, para nosotros no es un negocio que Cuba crezca. No vamos a votar a favor de que levanten el embargo. ¿Ya? El embargo va a ser un problema por el resto de la vida de Cuba. Hasta el día que no se quite. O sea, el embargo es un problema real. Y no ahora. Mañana también lo va a hacer en caso de que tumbemos la dictadura. Pero tumbando la dictadura hay una probabilidad de que muchas de esas cosas se flexibilicen. Porque se pueden flexibilizar, se pueden hacer, pero tendríamos que esperar por la benevolencia de un presidente como Obama, que tuvo cierta benevolencia, pero ¿qué pasó 4 años después? Vino Trump y lo puso peor. Mañana puede venir, mira, Biden, que fue demócrata, no flexibilizó nada, 2 o 3 cositas. Quiere decir que, como único, el embargo, pudiéramos eliminarlo totalmente. Recuerden, pudiéramos, es que en Cuba no haya una dictadura criminal y asesina y que haya prensa libre, que no haya presos políticos, que haya libertad de expresión y que seamos libres como el 99.9% de los países del mundo. No sé si lo dije bien, si todo fue correcto, si lo entendieron, pero esto es lo que yo aprendí y se los expliqué de una forma sencilla y amena para que lo puedan entender. El embargo es un problema hoy, mañana y siempre para Cuba, en caso de que el Congreso de los Estados Unidos no lo quiera eliminar.